Vuelvo al sueño, a la nieve, al lago que acabamos de cruzar y a los buitres que hay en la orilla a la que hemos llegado. 2 buitres comiéndose un reno blanco. Me paro un momento a mirarlos y me descuelgo definitivamente de Eva y de Rebeca, que siguen esquiando y se han puesto a hablar de muebles para su terraza. La escena me recuerda a la del buitre comiéndose una nutria que vi en las Arribes con mi madre y mi hermana. Mi madre, la voz de mi madre. Estaba mirando los buitres y recordando esa excursión cuando de repente escuché la voz de mi madre. Laura, ven aquí, que sigues ahí como un pasmarote. Te vas a quedar atrás, como siempre. Mamá, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Te oigo pero no te veo. ¿Dónde quieres que vaya? Pues ¿dónde va a ser? Estamos aquí, dentro de la tienda de campaña. Claro, la tienda de campaña Sami, que iba montada encima del trineo grande tirado por 5 renos. Ya me había olvidado de ella. Cuando escuché la voz de mi madre y me di la vuelta, los renos me estaban mirando fijamente. Parecía como si entendiesen nuestras palabras y estuviesen esperando a que me quitase los esquíes y me subiese al trineo. Y eso es lo que hice, quitarme los esquíes, subirme al trineo y meterme dentro de la tienda de campaña. Me latía el corazón muy rápido. Estaba ansiosa por ver a mi madre y hablar con ella. Y la sorpresa fue aún mayor cuando al entrar en la tienda vi que no solo estaba mi madre, sino también mi padre. Estaban los dos, mi madre y mi padre, los dos con aspecto joven, más o menos con la edad que tendrían cuando nací yo. Y había también una tercera persona en la tienda, un señor muy moreno con hábito de monje y un turbante en la cabeza. Mi padre es el primero que habló. Laurita, te presento a Alejandro, el moreno de la seca. Y dicho eso, nos quedamos un momento en silencio y luego nos pusimos a hablar todos a la vez. Sí, un poco de locura lo de hablar todos a la vez, pero funcionaba. Pese al caos de palabras cruzadas, me estaba enterando de todo. Mi madre me preguntaba por la vida en Laponia, por las excursiones con los esquíes, por los parques naturales, también por el trabajo, por Marcos. Y yo la informaba de todas las novedades, que la verdad es que ya no son tan novedad. La ruptura con Marcos fue hace ya más de 2 años y el trabajo lo dejé a mediados de abril y ya estábamos en enero. Al mismo tiempo, paralelamente, mi padre y el moreno de la seca me iban contando las aventuras del moreno desde que salió de su pueblo en el interior de Egipto hasta que llegó a Sobradillo, primero al convento de Santa Marina la Seca y luego los años que pasó escondido en las Arribes, cerca del Buraco. No soy buena manteniendo 2 conversaciones a la vez. Creo que nadie lo es, al menos en la vida real, pero en el sueño funcionaba perfectamente. De hecho, mientras mantenía las 2 conversaciones, aún era capaz de tener abierta una tercera línea de pensamientos en la que justamente pensaba sobre eso, sobre lo fácil que estaba siendo hablar, por un lado con mi madre y por el otro con mi padre. Mi madre preguntándome, sin pelos en la lengua, que ya que con Marcos nada, entonces qué tal me iban los suecos, si ya me había liado con alguno. Y yo, pero mamá, aunque al final hablándole de Niklas, contándole que acababa de estar de visita y que todavía huele a él la almohada. Se ducha, sí, pero no tanto como Marcos. Y mientras tanto, mi padre y el moreno sacando libros y mapas de un baúl que de repente había aparecido dentro de la tienda de campaña. Un mapa de Europa y del norte de África del siglo XVI, en el que el moreno me iba mostrando todos los lugares por los que había pasado: Alejandría, Jerusalén, Trípoli, Constantinopla, Budapest, Viena, Venecia, Assisi. En Assisi conoció a unos monjes franciscanos como él, que se dirigían hacia España y que le convencieron para que peregrinase con ellos a Santiago de Compostela. No les costó mucho convencerle. El moreno había viajado a Assisi para visitar los lugares de los que tanto había oído hablar en las lecturas de la vida de San Francisco. Quería pasear por las mismas calles, rezar en las mismas ermitas, dormir en las mismas cuevas. Necesitaba motivación porque notaba que le faltaba algo, que la vida de monje no acababa de convencerle del todo. ¿Quizá no era la adecuada para él? En fin, sentía dudas y esperaba que el contacto con los lugares en los que había vivido Francisco se las quitasen. Tampoco le ayudaba mucho el libro que llevaba siempre consigo en su bolsa, viajase donde viajase, la autobiografía de Antonio. Le quemaba en el alma. No sabía qué hacer con ella.
A veces pensaba que debería entregarla en la biblioteca de alguno de los muchos monasterios por los que pasaba. Pero ¿qué harían con ella? ¿Y qué harían con él? Como mínimo le someterían a un buen interrogatorio para que explicase de dónde lo había sacado y por qué no lo había entregado antes. Y no tenía una buena respuesta para eso. Recién salido de su pueblo, cuando llegó a Alejandría y se puso en contacto con otros cristianos, no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que el contenido del libro de Antonio era una herejía como la copa de un pino. En su pueblo también había cristianos. Él mismo, su familia, la sacerdotisa que le había animado a llevarse una copia del libro de Antonio, los vecinos. Pero eran otro tipo de cristianos. No tenían nada que ver con los cristianos que se había encontrado en Alejandría y en el resto de ciudades de su peregrinaje. Al principio pensó que era un problema del idioma, que no se estaba enterando bien de la doctrina que predicaban, que todo era un malentendido. Pero según iba aprendiendo idiomas, según iba viajando y conociendo a cristianos de otros lugares, se daba cuenta de que no era un malentendido, que la doctrina que predicaban en todos los sitios, menos en su pueblo, chocaba con muchas de las ideas de Antonio, del Antonio de su libro. Lo curioso es que fuese a donde fuese, se encontraba con que todo el mundo conocía a Antonio, y se le saltaban las lágrimas de la emoción cuando les decía que él había nacido en uno de los pueblos en los que había predicado Antonio. Tenían a Antonio en un pedestal, pero era otra versión de Antonio, una versión mucho más siniestra. La visita a Assisi no había surtido el efecto esperado. El moreno seguía siendo un mar de dudas y después de Assisi ya no sabía a dónde ir. Por eso no se lo pensó dos veces cuando le propusieron peregrinar a Santiago de Compostela, a España. ¿Quién sabe? Quizás allí se encontrase con cristianos diferentes, cristianos como los de su pueblo. Se daba cuenta de lo absurdo de su intento. Si quería encontrar a cristianos como los de su pueblo, lo tenía fácil, volver a su pueblo. Pero le apasionaba viajar, conocer nuevos lugares, nuevas gentes. Además le movía la curiosidad. No podía descartar de antemano que en otro lugar del mundo no hubiese un pueblo parecido al suyo, o una región, incluso un país entero, de cristianos hedonistas, porque al fin y al cabo eso es lo que eran en su pueblo, aunque tuvo que salir de allí y leer mucho para aprender esa palabra, hedonistas o epicúreos. En el pueblo simplemente lo eran, no necesitaban ninguna palabra para hablar de ello. Había sacerdotes y sacerdotisas, algunos de ellos se casaban para tener hijos, otros no. Además, los sacerdotes y sacerdotisas lo eran por un tiempo limitado. Luego venían otros y tomaban el relevo, y ellos volvían a dedicarse a trabajar el campo o a pastorear las ovejas. El moreno vivía bien en su pueblo, pero soñaba con viajar a Alejandría. Quizá porque a su madre se le había ocurrido la idea de ponerle el nombre de Alejandro, el único Alejandro del pueblo, y de Alejandría al mundo. Lo malo es que no conseguía adaptarse ni al mundo en general, ni más en particular a la Iglesia católica, de la que había pasado a formar parte cuando se hizo fraile franciscano en Alejandría. Eran tan bondadosos los frailes con los que se había encontrado en el mercado de Alejandría, tan sinceros en sus intenciones, que no es extraño que le cautivasen. No paraban de hablar del amor de Dios, el amor de Cristo, el amor de los unos a los otros, y tanto amor por aquí y amor por allá le recordaba las ceremonias religiosas que celebraban en su pueblo, solo que en el pueblo, además del amor espiritual, practicaban el amor carnal. Las ceremonias eran días en los que nadie trabajaba. La gente iba llegando a la iglesia cargada con comida para poner en común, principalmente panes y peces por su valor simbólico, pero nadie ponía el grito en el cielo si alguien se saltaba la tradición y traía un cordero lechal. Y vino, claro, también traían vino, por el valor simbólico y porque el vino es el vino. Todo comenzaba con la representación de 2 milagros de Cristo, el de los panes y los peces, y el de la transformación del agua en vino. Luego se comía y se bebía, y también se hablaba mucho. Eso era quizás lo más importante, la clave de la celebración, aprovechar para hablar de las cosas que habían pasado en los últimos meses, desde la ceremonia anterior, problemas que habían surgido, roces entre los vecinos, decisiones sobre asuntos que les afectaban a todos. Los sacerdotes y las sacerdotisas,
que siempre eran 4 o 5, eran los que se encargaban de mediar en los conflictos y de organizar un poco el orden del día. Por ejemplo, estando atentos de cuándo era el momento adecuado de pasar de los grupos pequeños, en los que 3 o 4 vecinos trataban un asunto particular, al grupo grande en el que todo el pueblo participaba y donde se discutían cuestiones más generales. Porque ese era el orden. Primero se solucionaban los conflictos privados y luego empezaba la reunión de todo el pueblo junto. Dependiendo de los temas a tratar, podían pasarse más o menos tiempo de reuniones. A veces, si coincidían que tenían necesidad de muchas reuniones pequeñas y luego había una reunión general larga, podía ocurrir que no les daba tiempo a terminar en un día. Entonces paraban y continuaban al día siguiente. Pero lo habitual era que las reuniones terminasen a media tarde, antes de que se pusiese el sol. El caso es que fuese cuando fuese, a media tarde, por la noche o por la mañana del día siguiente, cuando terminaban las reuniones, bailaban la danza de la concordia y comenzaba la fiesta. ¡Y qué fiestas! No tenían nada que envidiar al carnaval de Venecia, al que el moreno había conseguido ir a escondidas sin que se enterase ningún otro fraile. Es verdad que en Venecia había mucho más lujo, y en cierto modo más desenfreno que en su pueblo, pero solo en cierto modo. El amor carnal se celebraba en cualquier rincón de Venecia, es cierto. Personas enmascaradas aprovechando el anonimato de los disfraces para poder hacer esas cosas que en el fondo querrían hacer más a menudo, pero que normalmente tenían que reprimir. Por eso el desenfreno era aparentemente mayor, porque andaban ansiosos y desatados. Pero pensándolo bien, el desenfreno en las celebraciones de su pueblo estaba a otro nivel, era de otra categoría. Vecinos y vecinas que no estaban haciendo nada prohibido, sino actos sexuales que podían realizar en cualquier otro momento, pero que en las fiestas religiosas del pueblo adquirían un significado y una profundidad diferentes. Eran la celebración del amor y la concordia que acababan de afianzar después de varias horas de discusiones y de acuerdos. El moreno encima en un gran cojín forrado con pieles de reno en mitad de la tienda de campaña, sentado con las piernas cruzadas como un sultán, y hablando de la peculiar manera de entender el cristianismo que tenían en su pueblo. Enfrente de él, papá y yo sentados cada uno en su serijo, y mamá a mi izquierda diciéndome cosas al oído, y sentada en una piedra del camino de cualquier camino, que es donde más le gusta sentarse, donde más le gusta estar a mi madre. Y pensar que esa es tan solo una de las escenas del sueño de esta noche, la que me está pasando ahora mismo por la cabeza, mientras sigo tumbada en la cama, arrebujada debajo del edredón y con los ojos cerrados, tirando del hilo de la caravana de los renos. La caravana de renos. Me sucede ahora lo mismo que me sucedió anoche en el sueño, que llevaba tanto tiempo metida en la tienda de campaña con mis padres y el moreno, que ya se me estaba olvidando que íbamos montados en un trineo tirado por 5 renos. Por eso, cuando en un momento dado de las conversaciones, noté el traqueteo del trineo, les dije a todos que se callasen un momento, que teníamos que decidir si seguíamos en la tienda o si queríamos salir a ver cómo iba todo por ahí fuera. Y salimos, vaya si salimos, sobre todo mi padre y el moreno, que parecía que les hubiesen puesto un petardo en el culo cuando les dije que avanzando un poco en la caravana de renos podían encontrarse con el mismísimo San Antonio discutiendo cuestiones teológicas con Santa Brígida de Suecia. Tan rápido se fueron para allá, montados en unos esquíes que habían aparecido como por arte de magia, que a mi padre no le dio tiempo a escuchar lo siguiente que les dije, que Inés también estaba en la caravana, embarazada de 7 meses, tumbada en otro de los trineos y tapada por una piel de oso. Y durmiendo. Al menos cuando pasé yo por allí estaba durmiendo. Mi madre, como no había salido corriendo en busca de San Antonio, sí que escuchó lo del embarazo de Inés. Le hizo tanta ilusión que casi se me desmaya allí mismo. Se sentó un momento en el borde trasero del trineo, con los pies colgando, y yo me senté a su lado sujetándola por el hombro porque la verdad es que no la veía muy estable en esa posición. Los renos tiraban del trineo con fuerza y nos movíamos a buen ritmo. Y no era de noche, pero tampoco era de día. En el cielo había una claridad como de amanecer permanente,
que es la luz máxima que se puede disfrutar aquí en Jokkmokk en estos días del año. Nos movíamos por un camino serpenteante entre árboles. Todo blanco, por supuesto, una blancura a estrenar, de nieve recién caída que llamaba especialmente la atención al quedarse colgada en las ramas de los árboles, cristalina y centelleante, pese a no recibir los rayos directos del sol. Mi madre movía las manos. No le salían las palabras, pero yo sabía que me estaba diciendo que lo que teníamos delante, el camino que veíamos alejarse, era precioso. Al final consiguió hablar. Laura, hija mía, esto es precioso. Entiendo que te hayas venido a vivir aquí. No me he venido a vivir aquí, solo estoy pasando una temporada, creo. Al final ese es el tiempo que estamos en cualquier sitio, una temporada. La vida se pasa volando, demasiado rápido. No te pongas melodramática. ¿Estás triste porque la tuya se terminó así de repente? ¿Cómo quieres que esté? Pues sí, un poco triste. ¿Y tú? ¿También estás triste porque desapareciésemos así tu padre y yo? Claro, mamá, ¿cómo quieres que esté? Y se encogió de hombros e hizo un gesto con las manos que no supe muy bien cómo interpretar. El caso es que ahora despierta. Más que a ese gesto a lo que le estoy dando vueltas es a la pregunta anterior. Que mi madre, o sea, yo misma poniendo palabras en boca de mi madre, me preguntase si estoy triste porque se muriesen. Mi respuesta en el sueño fue casi de indignarme por la pregunta. ¿Pero qué me respondo a mí misma ahora estando despierta? Claro que estoy triste. Cada vez que pienso en el accidente se me pone un nudo enorme en el estómago, pero ¿cuántas veces me he detenido a pensar en ello? Ahora sí, aquí en Jokkmokk sí. Aquí me está dando tiempo a pensar en eso y en todo lo demás, en todo lo pensable que se me pueda ocurrir. Pero antes, bien poco, o nada. Sí que se me pasaba el pensamiento por la cabeza en muchos momentos, pero lo esquivaba casi al vuelo, poniéndome a pensar en otra cosa, abriendo el correo electrónico del trabajo o mirando el Facebook en el móvil. Cualquier cosa, lo que fuese con tal de no enfrentarme al hecho de que no voy a ver a mis padres nunca más. No lo pensaba así, en esos términos, pero es lo que hacía, escaparme. Igual que me escapaba del hueco del sofá en el que ya no se sentaba Marcos. Y venirme aquí también fue escaparme. No me voy a engañar con eso. Escaparme de una visita al psiquiatra en la que me iban a dar la baja laboral. Pero esta escapada ha sido tan larga y tan real, con más de 4.000 kilómetros de distancia de por medio, que en un momento dado ha dejado de ser una escapada. Ahora no sé muy bien lo que es, pero no es una escapada. Me viene otra vez a la cabeza la imagen de un reno blanco que sale corriendo, que no para de correr, y que a partir de un cierto momento, una vez que ha dado ya media vuelta al globo terráqueo, la carrera, en lugar de alejarle de la casa, lo que hace es acercarle. Y hay que ver lo que me gusta imaginarme a mí misma como un reno blanco. Pero si yo soy el reno blanco, ¿dónde está mi casa? Debajo del edredón. Ahora mismo mi casa está debajo del edredón. Así me gusta, tener las cosas claras. Nos habíamos quedado atascadas en la conversación mi madre y yo, después de su pregunta directa y mi respuesta medio indignada. Recuerdo que nos pasaba eso a menudo, que nos quedábamos atascadas, hablásemos de lo que hablásemos. Teníamos la habilidad de bloquearnos la una a la otra con nuestros comentarios. En esas estábamos, en silencio y mirando el paisaje que se alejaba, cuando vimos aparecer dos figuras que se acercaban esquiando, Magda y Mahmud. Mi madre no los conocía, así que le hice las presentaciones. Magda traía una mochila de la que sacó un termo y 2 vasos de plástico duro. Tomad para vosotros, es chocolate caliente. Mamá, que siempre iba preparada para las excursiones, empezó a rebuscar en los bolsillos de su cazadora y sacó unas perronillas. Y esto para vosotros, son unos dulces del pueblo de mi marido, del padre de Laura. Magda y Mahmud continuaron con su camino, que no era el mismo que el nuestro, sino uno perpendicular. Llegaron por nuestra izquierda y se fueron por nuestra derecha. Iban buscando a un par de renos que se habían extraviado, de los renos de la familia de Magda. Y mamá y yo empezamos a hablar otra vez, aunque ahora hablábamos de Inés y de su embarazo. En cuanto nos bebiésemos el chocolate, mamá se iba a poner los esquíes para ir a buscar el trineo donde iban montados Inés y Andrés. Yo iría luego. Primero quería retroceder un poco más en la caravana
para averiguar quién era ese esquiador solitario que venía tan retrasado y que parecía ser el último de la caravana. La conversación sobre el embarazo de Inés desembocó en el mío, es decir, en la ausencia de embarazo y de planes de ello. No es algo en lo que piense muy a menudo, aunque sí que es verdad que desde que hablé con Inés por teléfono y me contó lo del suyo, sí que me ha venido ese pensamiento unas cuantas veces a la cabeza. Porque no deja de ser mi hermana pequeña, y si mi hermana pequeña va a tener un hijo, ¿qué hago yo que no tengo uno ya? ¿O dos? Sé que es una lógica de lo más garrafón, pero al mismo tiempo aplastante. Y la verdad es que no sé muy bien qué pensar. La pregunta me abruma bastante, pero no me voy a poner a hablar sobre ello ahora mismo porque tengo demasiada hambre, aunque tampoco voy a seguir mi estrategia de antes, que sería directamente ignorarlo. Voy a apuntarlo para dedicar una de las grabaciones exclusivamente a ese tema. Es increíble lo que me cunde un sueño, la de asuntos que voy sacando de dentro. Me parece hasta un poco exagerado. Se lo pregunté a Eva el otro día, si le parece posible que sueñe tanto y que recuerde los sueños con ese nivel de detalle. Y dice que sí, que le parece un poco raro, pero que no lo descarta. Sobre todo si me tiene delante y le estoy diciendo que mi vivencia es así. Vamos, si no le estoy tomando el pelo descaradamente. Claro que también hay otra opción, la posibilidad de que mi imaginación me esté tomando el pelo a mí. Al tumbarme y cerrar los ojos para evocar un sueño, por ejemplo ahora, mi mente se dedique a meter detalles nuevos que no estaban en el sueño, sino que van surgiendo en el propio proceso de evocación. Y como el sueño ya sucedió y terminó, lo único que puedo repasar y contrastar es la propia evocación del sueño. Así que si en la evocación aparecen o no aparecen detalles nuevos que no estaban en el sueño original, eso no puedo saberlo. De todas maneras, según Eva, la cosa no tiene mucha importancia, porque al fin y al cabo, ya de entrada el sueño es también un producto de mi imaginación. La única diferencia es que en un caso, mi imaginación estaría creando imágenes estando yo despierta, y en el otro caso, dormida. ¿Y qué importancia tiene esa diferencia? Eva dice que poca, o ninguna. Otra cosa bien distinta son las evocaciones de recuerdos, cuando me vienen a la cabeza imágenes o escenas de vivencias de hace 10, 15 o 25 años. Ahí sí que tengo que tener más cuidado con la imaginación para que no me engañe, para que no cambie las cosas, borre elementos incómodos o introduzca detalles que no estaban en la realidad, que de todas maneras, por muy atenta que esté, seguro que lo hace. Eva me aconseja de antemano que asuma que los recuerdos que tengo no son del todo verdaderos, que ninguno lo es, porque la imaginación está siempre ahí, funcionando en la sombra, aunque no seamos conscientes de ella. Eso no quita que a grandes rasgos los recuerdos sean ciertos, cosa que he podido comprobar cuando me he puesto a contrastar en Internet ciertos datos que han aparecido en mi cabeza formando parte de mis recuerdos, como por ejemplo que San Atanasio fuese arzobispo de Alejandría y que viviese en la misma época que el emperador Constantino. Eva no tiene ninguna duda. Dice que lo que más le fascina no son mis sueños, sino las evocaciones conscientes y detalladas de recuerdos, lo que yo he llamado recuerdos vividos a falta de un nombre mejor. ¿Te parece increíble que guarde en la memoria largas conversaciones en las que yo además no fui partícipe, sino espectadora involuntaria, como las de mi padre con don Aurelio? Y no solo que las guarde y sea capaz de evocarlas, sino que se hayan mantenido ocultas en algún rincón de mi cabeza durante tantos años, esperando a que tuviese el tiempo y la calma necesarias para que pudiesen salir a flote. Conversaciones y recuerdos que Eva me anima a que siga apuntando, como hice hace unas semanas cuando tuve la avalancha de recuerdos en la sauna. Aquel día tomé apuntes de 14 recuerdos diferentes, 2 cuadernos y medio, la mayoría de ellos relacionados con el Moreno y con San Antonio, con mi padre y don Aurelio como protagonistas. Y eso que el primer recuerdo vivido que tuve, aquel que comenzó en la habitación de la casa de Sobradillo, no tenía nada que ver con todo el asunto de San Antonio. Y los 10 o 12 siguientes, en todo ese tiempo que tuve la grabadora sin batería, tampoco. Era yo la que se decidía por un momento concreto de mi pasado. Por ejemplo, el día que conocí a Marcos en las cañas de después del trabajo,
y me ponía a la tarea de evocarlo hasta que en un momento dado, con un poco de suerte, el recuerdo se activaba y pasaba a ser como una película dentro de mi cabeza. El cambio grande llegó el día de la paella. Lo tengo clarísimo, el día que me asaltó el recuerdo de la paella. Y asaltar es sin duda la palabra adecuada. Estaba leyendo el libro ese de Antonio Machado y de repente se me activó el recuerdo vivido de la paella. En mitad de ese recuerdo me quedé dormida y en el sueño apareció San Antonio. Y hasta hoy, ese fue también el primer sueño que pude recordar con todo detalle por la mañana, con tanto detalle como el de hoy. Recordar y soñar. Desde aquel día las dos cosas han ido de la mano y con San Antonio pululando por ahí todo el tiempo. Los sueños son el cebo que me ayuda a pescar recuerdos que aparentemente estaban completamente olvidados, recuerdos que ni yo misma sabía que tenía, como las conversaciones de papá con don Aurelio. Y por otro lado, algunos recuerdos son a su vez el trampolín para poder tener ciertos sueños. Por ejemplo, el sueño de esta noche, con toda esa escena en la que el moreno nos ha hablado de su viaje desde Egipto hasta Sobradillo. Supongo que si he sido capaz de soñar eso es porque hace unas semanas evoqué el recuerdo en el que papá le estaba contando ese mismo viaje a don Aurelio. Era una mañana de verano, las vacaciones de verano, de las que siempre nos pasábamos como mínimo 15 días en Sobradillo. No hacía mucho desde que habían aparecido los documentos del moreno escondidos en el antiguo hospicio de peregrinos, y mientras papá se estaba dedicando a leer la supuesta autobiografía de San Antonio, don Aurelio se había puesto a analizar a fondo las cartas del moreno a Catalina Gajate. Había muchísimas, todas enviadas desde el escondrijo del jabalí y firmadas como Alejandro, tu moreno. En una de las cartas, la más larga de todas, el moreno le contaba a Catalina su viaje. Le daba a entender que ya le había hablado de muchas de las partes del viaje, pero que nunca se lo había contado todo ordenadamente desde el principio hasta el final. Ahora en el escondrijo, otra cosa no, pero tiempo tenía todo el del mundo. Así que le apetecía contarle tranquilamente su viaje, la sucesión de casualidades que hicieron que llegase a Sobradillo y la conociese a ella. Esa mañana mi hermana y yo estábamos enfrascadas en los misterios de las pulseras de hilos de colores. Inés acababa de volver de un campamento en el que había estado una semana, al que yo me negué en rotundo a ir. Y el caso es que allí parece que no se habían dedicado a otra cosa más que a hacer pulseras con hilos de colores. De no saber nada del tema había pasado a ser casi una experta. El problema es que la que no sabía nada era yo, cosa que rompía bastante con nuestra dinámica habitual de hermana mayor y hermana pequeña. Y es que con 2 años extras de experiencia en el mundo, yo hacía mejor que ella prácticamente cualquier cosa. Bueno, quizás a esas alturas, cuando yo más o menos tendría 11 o 12 años e Inés 9 o 10, ya me llevaba la delantera en otro asunto, leer. Yo leía los libros que me mandaban en el colegio y punto. Ella se leía los que le mandaban a ella, los que me mandaban a mí y los que le iban regalando o se iba comprando con la paga. Todavía no había dado el paso de curiosear en las estanterías de papá, pero ya le quedaba poco para empezar a hacerlo, aunque lo de que Inés leyese más que yo no me importaba mucho. No le veía yo un resultado directo a tanta lectura. Las pulseras, sin embargo, eso era más grave. Llegó del campamento con pulseras para todos, para mamá y papá, para mí, incluso para los abuelos y para el tío Darío. Me preguntó si quería aprender y le dije que sí, ilusa de mí, pensaba que aquello sería más fácil. Y quizá no era tan difícil, incluso puede que se me diese hasta bien. Pero iba con tanto retraso respecto a Inés que la diferencia entre sus pulseras y las mías era siempre enorme y eso me picaba mucho. Las mías eran de un color, o de rayas aburridas de 2 o 3 colores. Las suyas hacían dibujos de rombos, peces, estrellas. Para cuando hice mi primer rombo, que ni siquiera fui capaz de que me quedasen los 4 lados igual de largos, Inés ya estaba haciendo unas pulseras avanzadísimas, en las que era capaz de dejar huecos redondos en mitad de la pulsera. Creo que es lo único a lo que me dediqué ese verano en Sobradillo, a hacer pulseras en la mesa del patio, así que no es raro que estuviese presente en todas las conversaciones de papá y don Aurelio, que en verano siempre se sentaban en el patio. Sacaban las mecedoras del salón y las ponían debajo del almendro. Ese era su despacho.
y la abuela entrando y saliendo con las perronillas y los cafés con leche, y según avanzaba la mañana, con cervezas, patatillas y aceitunas. Mi hermana no le echaba tantas horas a las pulseras, nunca ha sido tan obsesiva como yo. Sí que hacía pulseras, pero también entraba en casa, y se ponía a leer o salía a jugar con los niños del pueblo. De hecho, esa mañana, cuando don Aurelio le leyó a mi padre la carta en la que el moreno le narraba su viaje a Catalina, Inés se metió enseguida en casa y se tumbó en la cama a leer la historia interminable. Cuando don Aurelio llegó a la parte del relato en la que el moreno está desanimado y no sabe a dónde dirigirse después de Assisi, Inés ya hace rato que se habían metido dentro de la casa. Solo quedábamos los tres en el patio, don Aurelio, mi padre y yo. Justo después de esa parte es cuando el moreno cuenta en la carta lo del amor carnal en las celebraciones religiosas que hacían en su pueblo. Hasta ese momento don Aurelio estaba leyendo con su vozarrón de siempre, de cura acostumbrado a muchas horas de púlpito, pero al llegar a ese punto bajó la voz descaradamente. Supongo que le avergonzaba un poco que estuviese yo presente, no solo por lo del amor carnal en las celebraciones religiosas en su pueblo, sino especialmente por los párrafos que venían a continuación, donde el moreno enumeraba todas las cosas que echaba de menos hacer con Catalina, desnudos los dos en el granero del hospicio, como un solo cuerpo ante los ojos de Dios y de la luna. Esta noche, en la parte del sueño en la que el moreno nos ha contado su viaje, no nos ha contado todas esas cosas que echaba de menos hacer con Catalina, pero sí que nos ha hablado de Catalina, la mujer con la que quería casarse sin dejar de ser monje. Igual que Lutero se había casado con Catalina de Bora, sin dejar de ser sacerdote y guía espiritual de tantísima gente. El moreno relatándonos su viaje a mi padre y a mí. El moreno sentado como un sultán sobre un cojín enorme, y mi padre y yo enfrente sentados en dos erijos. Mi madre a mi lado. Mi madre sentada sobre una piedra y diciéndome cosas al oído. Yo escuchándolos a los dos a la vez, al moreno y a mamá, perfectamente capaz, y todos los cuatro metidos dentro de una tienda de campaña Sami, subida encima de un trineo tirado por 5 renos. 4 renos marrones y 1 blanco. El moreno sigue hablando. El moreno lleva puesta una pulsera de hilos de colores con rombos y peces. ¿El moreno lleva puesta una pulsera de hilos de colores con rombos y peces? Espera un momento. ¿Estaba eso en el sueño de esta noche? ¿O acabo de colocarle la pulsera ahora mismo al retomar la evocación del sueño? Va a tener razón Eva, que no me puedo fiar de mi imaginación. Bueno, lo mismo da. Si el moreno quiere llevar una pulsera con rombos y peces, que la lleve, no voy a dejar que eso me desconcentre. Pues eso, el moreno sentado como un sultán en un cojín enorme, con su hábito de monje, su turbante en la cabeza y su pulsera con rombos y peces, seguía contándonos la historia de su viaje. Los monjes españoles que conoció en Assisi le convencieron de peregrinar a Santiago de Compostela. Estar en marcha era el mejor remedio para calmar los ánimos del moreno, pero una vez llegaron a Santiago y vieron volar sobre sus cabezas el botafumeiro de la catedral, le entró otra vez la angustia en el cuerpo, la misma pregunta de siempre. ¿Y ahora qué? Los monjes franciscanos con los que había viajado, después de las 2 peregrinaciones consecutivas, Assisi y Santiago, se volvían a su convento en Sevilla, que es donde vivían. Le propusieron que se fuese con ellos, pero él prefirió quedarse unos días en Santiago, en Galicia, y caminar hasta Finisterre, el fin del mundo. Quizás llegar al fin del mundo es lo que necesitaba su alma para encontrar la paz, pero el fin del mundo ya no es lo que era, ya no era el fin del mundo. Esa era la conversación más frecuente entre los pocos peregrinos que se animaban a continuar la marcha hasta Finisterre después de haber llegado a Santiago. Desde que las naves del almirante Colón habían llegado a las Indias cruzando el océano, se había roto el hechizo del fin del mundo en Finisterre. Y después vino el viaje de Magallanes y Elcano, la vuelta al mundo completa. ¿Qué paz se podía encontrar en un mundo que no tenía final? En un mundo así, un espíritu inquieto como el suyo siempre estará tentado a viajar un poco más allá, y luego otro poco más, aunque luego, tarde o temprano, se acabase llegando al punto de partida. ¿Y entonces qué? Se pasó una temporada en Finisterre pensando qué hacer. Encontró una gruta cerca del mar en la que podía refugiarse a dormir. Aprendió a pescar como pescaban los pescadores de la zona y volvió a leer con detenimiento la autobiografía de San Antonio que había traído consigo.
Llevaba mucho tiempo sin leerla. No quería despertar sospechas sacando el libro a la vista de otras personas, aunque era una preocupación innecesaria. El libro está escrito en copto, y desde que estaba en Europa no se había cruzado con nadie que hablase copto. Las lenguas, qué cosa tan poderosa. Cuando abrió el libro y empezó a leer, se puso a llorar, aunque tardó un rato en darse cuenta de que estaba llorando. Lloraba de emoción. Por un lado, las palabras llenas de amor de Antonio, el Antonio que él conocía, el amigo de los hombres y mujeres del valle, el que se había reconciliado con sus demonios. Y por otro lado, el hecho de que esas palabras estuviesen escritas en copto, su idioma. Al leerlas y cerrar los ojos, le venían las voces de sus hermanos, de sus padres, de las celebraciones religiosas en las que se leían partes del libro de Antonio, de la Biblia, de las obras de Carpócrates y de su hijo Epifanio, o los versos y aforismos escritos por los propios vecinos del pueblo.